Bueno, vamos a continuar con función exponencial. Ya hemos visto en la entrada anterior que la construcción de la fórmula tiene una razón de ser con respecto a una fórmula que yo ya les había hablado para el plazo fijo, que readaptamos para el problema de las bacterias. Y muchos se preguntaban por qué tiene que ser de esa forma. ¿Está bien? Bueno, la idea del video anterior era aclarar esas dudas, de dónde viene el A, de dónde viene el 1, de la cantidad inicial, en fin. Bueno, vamos a continuar con el problema de la masa, de la pérdida de masa, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, yo voy a recortar acá porque para contestar ya con la fórmula que obtuvimos anteriormente. Y vamos a mirar un poquito más con atención los cálculos, ¿sí? Para que ustedes estén más atentos con la comprensión, la interpretación de lo que se les pregunta y sobre todo de los resultados. Bueno, recordando, nosotros habíamos armado la fórmula que nos decía la masa según la cantidad de días transcurridos, era la forma 120 por, voy a poner a propósito 0,975 a la X. Habíamos deducido esto antes con la estrategia de factor común, pero la otra forma que habíamos visto en otro video, en videos anteriores, los videos más cortitos, era que nosotros podíamos pensar esto como parecido a lo del plazo fijo, es decir, bueno, masa inicial por 1 menos a la X. Y acá era 1 menos porque se trataba de una pérdida. ¿Sí? Algunos podían usar la fórmula directamente y acomodar la información. El A lo obtenían haciendo 2,5% dividido 100%. Esto me queda 0,025. Y acomodando los datos, sabíamos que m de x era de la forma 120 por 1 menos 0,025 a la x. Como lo estoy construyendo ahora, es a partir de una fórmula dada. Y esto era 0,975, todo esto a la x. Y habíamos dicho que una exponencial tiene esa forma, ¿no? O sea, por lo general, si se trata de una exponencial, era la forma k por a la x, donde k es un número no nulo. Es un número no nulo. A es la base y x es la variable independiente. Entonces, le vamos a sacar la variable independiente, el que la juega de a, en realidad la base, esta es la base. Justamente este a no tiene nada que ver con el a de acá, pero esta es la base. La base es menor que 1, entonces esto, además de mirar solamente la base, vamos a mirar lo que la juega de k. K es 120. Entonces, con k positivo, tengo un k positivo y una base menor que 1, esto ya me está diciendo que la función va a ser decreciente. Esta forma, esta última explicación tiene que ver con el acomodamiento de información, acomodar los números para armar la fórmula. Fíjense que yo además acá resolví 1 menos 0,025, lo resolví para que me quede la forma de una exponencial. Recuerden que esta es la expresión de una exponencial. ¿Sí? Para definir una exponencial tenemos que tener dados el k y el a. Y acá ya tenemos el k120 y el a 0,975. En el video anterior ustedes van a ver la deducción de la fórmula. ¿Sí? Así que bueno, ya sea por deducción o por acomodamiento de datos, ya saben cómo construir una función exponencial. Bueno, dicho esto, vamos a aclarar bien cómo se mueven estas variables. X me va a decir la cantidad de días, porque la tasa está dada en días, y m de x quiere decir que m depende de la x, o sea que la masa depende de los días transcurridos, y está bien porque a medida que pasan los días yo voy a tener menos masa, porque voy perdiendo.
Bien, entonces tenemos cuál será la masa de dicha sustancia después de una semana. Bueno, una semana son 7 días. Son 7 días. Entonces acá X es 7. Yo la variable X la tengo que dar en días. Y ahora digo, bueno, la masa en 7 días es M en 7. Y me queda 120 por 0,975 a la séptima. Ustedes cuando escriban en la calculadora, habrán visto en alguno de los videos, que tienen que resolver. Primero se resuelve la potencia, que es 0,975 a la 7, y en la calculadora lo tienen que escribir así. El número, sombrerito, hay una tecla que tiene así como un sombrerito y luego escriben el 7. ¿Está bien? Bueno, si nosotros resolvemos primero la potencia, ¿cómo nos va a quedar? Nos queda aproximadamente 0,83. Voy a poner acá un signo aproximado. Bueno, entonces la masa, una vez que pasa una semana, es 120 por 0,83. Bueno, 120 por 0,83 es igual a 99,6. O sea, obviamente nos tiene que dar un número más chico que 120 porque vamos perdiendo masa y es 99,6. ¿Está bien? Así que bueno, eso es la masa en 7 días. Va a estar en gramos, supongo, sí. Va a estar en gramos porque partimos de 120 gramos. A ver, creo que sea un poco chico, pero ustedes ya vieron el enunciado del problema en el campus. Así que cualquier cosa van y revisen ahí. Y después me dice qué pasará una vez que transcurran 30 días. ¿Y al año? Bien. Entonces lo que vamos a hacer acá es hacer las cuentas para 30 días para un año. Ya cuando aparecen números grandes es porque uno debería disponer de una fórmula que le ayude a calcular eso. Entonces, ahora me dicen qué pasa si pasaron 30 días. O sea que X tiene que ser 30 días. Tiene que ser 30, mejor dicho. Bueno, M evaluado en 30 es 120 por 0,975, todo esto a la 30. ¿Qué resolvemos primero? Resolvemos esto, ¿no? La potencia. Bueno, veamos, 0,975, todo esto a la 30, me da aproximadamente 0,46. Y esto lo multiplicado por 120. Yo la aproximación la estoy haciendo truncada, ustedes pueden redondear. Bueno, 120 por 0,46 es 55,2. Acá no hay problema en los decimales porque los gramos pueden tener decimales. ¿Sí? O sea que la masa, una vez que transcurrieron 30 días, es 55,2. Y en un año, que era lo que me pedía, significa que X tiene que ser 365. ¿Está bien? Entonces, M en 365 va a ser igual 120 por 0,975 a la 365. Entonces vamos a resolver primero la potencia. Y eso me da un número muy chiquitito. En la calculadora me aparece con 10 a la menos 5. O sea que este numerito de acá, más o menos, me da 0,000096 aproximadamente. ¿Sí? Por 120. Entonces a eso, 0,00096 lo multiplico por 120
y me da aproximadamente 0,011. Muy poquitita masa, ya pasó un año y está desapareciendo esa sustancia aproximadamente, ¿no? Bien. Entonces, una vez que ya tenemos esto, estamos en condiciones de poder hacer una representación gráfica. A ver, primero veamos qué nos pide el problema. Ya respondimos que pasan 30 días, que pasa en un año. Bueno, el B ya lo hicimos y se realiza una representación gráfica de la masa en función de los días. Entonces, cuando yo haga la representación gráfica, tengo que representar cada variable en el eje X y en el eje Y respectivamente. Nosotros habíamos dicho que la variable independiente uno siempre la ubica sobre el eje horizontal, o sea, en el eje de las X. Habíamos dicho que esto representaba en los días transcurridos y que en el eje vertical, en el eje Y, siempre va el nombre de la función, m de x, de la variable dependiente. Bueno, los días obviamente tienen que ser números no negativos. Puede ser 0, sí, y después tienen que ser positivos. La masa también tiene que ser positiva. Bueno, en el día 0 tenemos 120. Entonces 120 lo voy a ubicar en lo más alto. ¿Por qué? Porque es lo máximo que va a valer. Cuando transcurran los días, va a valer menos. 60, 120, bueno, aproximadamente eso. Igual vemos los días. Habíamos visto en una semana, 7, 14, 21, 28, 35, y así siguiendo. Entonces, arranquemos. En el día 0, cuando no pasa nada, el día que estamos en el primer día del laboratorio, supónganse, tenemos 120. O sea que me paro en X igual a 0 y subo hasta la masa 120. Ahora me posiciono en el día 30, más o menos por acá. Si me posiciono en el día 30 aproximadamente, tengo 55 de masa. 55, supónganse que anda por acá. Y más o menos en el día 30. Entonces el puntito que me va a quedar determinado es este acá. ¿Sí? Yo sé que tiene que ser una curva decreciente, no tiene que ser algo rectilíneo, porque la única función que tiene como gráfico una recta es la lineal, y la lineal no es la exponencial. No tiene nada que ver una expresión con la otra. Más o menos, a mano alzada, el gráfico va a tener esta pinta. Y tiene que ir descendiendo a medida que transcurre el tiempo. ¿Está bien? Vamos a hacerlo un poquito mejor para que se vea, ¿no? Que está como tendría que quedar, que más o menos en el día 30 estamos en 55. Entonces, a ver ahora, que ser algo decreciente y en algún momento se tiene que ir pareciendo cada vez más a 0. A medida que transcurran los días, lo que va a suceder es que la función se va a ir acercando a al valor 0. Una pregunta que no está, pero que estaría bueno hacer, es ¿cuántos días deberían transcurrir? O sea, ¿existirá alguna cantidad de días para que la masa sea 0? ¿Cuántos días deben transcurrir para que la masa sea 0? En definitiva, nos estamos preguntando si la función vale 0 en algún momento. ¿Habrá una cantidad de días X para las cuales la masa sea 0, o sea, que la sustancia desaparezca? Si no tiene masa es que no está. Entonces, bueno, hagamos nuestra fórmula, escribámosla, e igualemos a 0. La idea es despejar X, y bueno, entonces, si queremos despejar X, el problema es que está arriba, en un exponente. Nosotros no sabemos despejar eso hasta el momento muy bien. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es tratar de dejar la potencia solita.
porque es lo que tiene la X. Y me voy a deshacer de ese 120. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces esta potencia me tiene que dar 0. ¿Habrá algún exponente que yo pueda poner acá para que esta cuenta de 0? Bueno, recordemos que para resolver estas cuentas, cuando queremos bajar la X del exponente, o sea que la variable nos queda abajo, usábamos algo que se llamaba logaritmo natural, o logaritmo. Obviamente que uno va a usar logaritmo en la base que tiene. Yo voy a usar la base que está porque no hay otra. A 75. A la X igual al logaritmo. Aplico logaritmo en ambos lados de la igualdad. Cuando aplico logaritmo en la misma base que ya tenía, estas cosas se van. Porque el logaritmo es la inversa de la exponencial. Entonces me sobrevive la X. Y esto me queda logaritmo en base 0,975 de 0. Ahora nosotros decimos, bueno, pero no trabajamos en esta base, la calculadora no resuelve en esta base, sino que resuelve en base 10. Entonces vamos a hacer logaritmo en base 10 de 0 dividido logaritmo en base 10 de 0,975. Lo que estamos haciendo acá es un cambio de base, ¿sí? Llevarlo a la base 10 porque es la que tiene la calculadora. Bueno, los invito a pensar o a resolver esta cuenta y el problema va a estar acá, que esto les va a tirar que hay error, esto no se puede resolver. No tiene solución. No se puede resolver. Entonces, si no se puede resolver, es porque el logaritmo, ¿por qué no se puede resolver? No se puede resolver porque lo que está dentro del logaritmo, volvamos un cachito para atrás, lo que está adentro, lo que está entre paréntesis, en el logaritmo, siempre tiene que ser positivo. Esto que está entre paréntesis se llama argumento del logaritmo, porque el argumento del logaritmo debe ser siempre positivo. Positivo. Entonces, si yo tengo logaritmo en base 10 de 0, esto no se puede hacer, porque no está bien definido. Y esto de acá para siempre se tienen que acordar que lo que está acá adentro, entre paréntesis, lo que se llama argumento, el argumento es esto, es lo que está adentro, esto es el argumento, debe ser positivo. Entonces el 0 no es positivo, es neutro, ¿no? Y tampoco puedo poner acá entre paréntesis números negativos, ¿sí? Así que bueno, entonces si esto no tiene solución, esto tampoco tiene solución, esto tampoco tiene solución, esto tampoco tiene solución, porque todas son expresiones que nos están diciendo lo mismo, nada más que están escritas de otra manera. Entonces, esto tampoco tiene solución, esto tampoco tiene solución, y esta, nuestro primer renglón, tampoco tiene solución. No tiene solución. Entonces, eso significa que no existe la cantidad de días para los cuales la masa sea 0. Quiere decir que la masa nunca vale 0. Entonces, vamos a decir, entonces la masa jamás vale 0. No se anula. Puede ser muy poquita la masa que nos quede, pero jamás va a valer 0. O sea, en ningún día va a suceder que desaparezca la sustancia. ¿Sí? Bueno, concluimos acá. Espero que este video les sirva para poder
abordar estos problemas de una manera más entendible, más sencilla, y saben que tienen los foros para consultar. Nos vemos en el próximo video.